Mori en japonés significa bosque, pero no tengo ascendencia japonesa y nací en un desierto, a orillas del mar. Hay verdades que es mejor no conocer, le dijo Tiresias a Edipo, pero hay mentiras y silencios que traen la peste a Tebas. En esta casa que ya no existe murió mi padre. Regreso al Perú y me instalo en el que fue su cuarto. Mi madre lo acogió a pesar de llevar años separados. ¿Cómo fue que empezó este proyecto? ¿Cuál fue la semilla? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cómo empieza la historia de este proyecto? Ujú. Bueno, pues el apellido comienza conmigo, empieza primero como un proyecto de película. Era una película que se iba a llamar Tierra de Nadie. Yo estaba en un proceso de investigación ya hace bastantes años de ello, que nace a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre muere, yo llevaba mucho tiempo fuera del Perú, sentía que, bueno, que en realidad no lo había frecuentado mucho y no sé si por esa distancia o la muerte misma me empiezo a interesar en él y en su historia, ¿no? Porque él, bueno, yo no tenía ascendencia aparte de él, de parte de los Mori, ¿no? No conocía a mi abuelo, de quien llevo el apellido, Mori, y me preguntaba quién era él, ¿no? Porque mi padre nunca había hablado de él. O sea, lo único que yo sabía era que mi abuelo lo había abandonado cuando mi abuela estaba embarazada. Se fue el abuelo y nunca más se supo de él. Yo no sabía ni cuál era su nombre, ni dónde vivía, ni de qué parte del país era. Y entonces vengo a hacer esa investigación para saber un poco más y empiezo a preguntar un poco por todos lados, en la familia de mi padre, las hermanas que eran de otro padre, mi madre, nadie sabía de él, ¿no? Eh, la única pista que yo tenía era un tío, o sea, un hermano de mi padre que se había aparecido por la casa hacía muchísimo tiempo cuando yo tenía 15 años y que mi padre nos había presentado como su hermano por parte de padre. Se llamaba Jano Mori. Pero a Jano lo vi esa vez y quizás otra vez más y nunca más lo volví a ver. Y no se habló en la casa de él.
Entonces yo no tenía manera de encontrarlo y no sabía por dónde buscarlo. Y bueno, todo este tema de las ausencias paternas me interesaba mucho, bueno, por una investigación personal que yo quería tener sobre esta genealogía, pero también porque es una situación muy común en Perú, ¿no? Las paternidades ausentes es algo que ocurre de manera muy frecuente en Perú y en América Latina, ¿no? ¿Con qué derecho exigir al otro una actitud heroica ante la muerte? Cuando era niña, recuerdo que nos leía en voz alta a Nietzsche. No entendía nada. Recuerdo un libro grueso de tapa verde. Nos lo leía echados en la cama. Él en medio, mi hermano en un lado y yo en el otro. Recuerdo el calor de los cuerpos y las palabras saliendo de su boca. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Sonaba como un hechizo. Me parecía que a fuerza de repetirlo algo aparecería, por lo menos una alfombra voladora. Con el tiempo el ánimo de mi padre fue decayendo y se fue encerrando en sí mismo. Era un hombre sociable pero profundamente melancólico. El desamor y la política le fueron agriando el carácter. Se volvió insoportable y yo solo quería que muriera. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche. Fui a la selva y en una ceremonia de plantas medicinales vi la muerte de mi padre. Lo lloré hasta que no me quedaron más lágrimas y lo ayudé a convertirse en pájaro. Quiso ser un cóndor. Estaba segura de que esa misma noche había muerto. Volví a Lima y cuando lo vi, estaba sentado al lado de un árbol, leyendo el periódico. Su salud estaba bastante deteriorada y hacía planes de futuro. Quedé confundida. Con la herencia que me deja mi padre, me compro un terreno a las afueras de Lima para poder instalarme ahí y construir una casa, ¿no? O sea, eran años de pleno boom inmobiliario en Lima y bueno, los precios se habían disparado, en un año se habían duplicado y bueno, era imposible comprarse algo en la ciudad, ¿no? Entonces decido comprarme este terreno y al poco tiempo me lo invaden unos traficantes de tierra. ¿Qué quiere decir que te lo invaden? En el Perú que muchos quieren llamar el nuevo tigre de Latinoamérica, el irrespeto hacia la ley y a la propiedad ajena sigue siendo un lastre tercermundista que se replica no solo sobre terrenos enormes como la última invasión frustrada ocurrida hace pocas semanas en Ventanilla. La usurpación impune también le puede ocurrir a usted, a cualquier ciudadano, como a la documentalista Chaska Mori, quien 3 meses después de haber sido despojada de su terreno, no lo puede recuperar pese a tener toda la documentación que acredita su propiedad. Un guión de terror. Para consolidar su delito, el usurpador utilizó a su tía carnal, quien prestó su nombre y reputación para la farsa documentaria presentada ante la Municipalidad de Lurín. Esta farsa incluía notarios destituidos, suplantación de firmas e identidades y contratos fraudulentos de compraventa. Lo primero que hice fue pues buscar a las autoridades, ¿no? O sea, fui a buscar a la policía me di cuenta que la policía estaba coludida, a Los Serenos, fui a la municipalidad, fui a la fiscalía y resulta que nadie podía sacarlos, nadie me podía ayudar. Me daban una serie de excusas, una serie
de razones, y nadie me ayudaba, ¿no? Inclusive el fiscal me dijo bueno, que yo si quería podía hacer un proceso judicial para sacarlo, pero que eso duraría años, ¿no? Y que si no, también podía intentar sacarlos a la fuerza, ¿no? Con matones. Entonces, bueno, yo entré en una realidad pesadillesca total, donde me costó mucho tiempo en darme cuenta de la dinámica, de cómo funcionaban las cosas, de los conceptos que se utilizaban en ese momento, en plan, de tipo, esto de jugar a doble cachete, con la plata baila el mono, ¿no? O sea, tuve una inmersión en un tipo de peruanidad tremendo. Porque bueno, como sé que él se reunía los viernes en este bar que hay por la universidad, pues no, es un poco los lugares también donde él frecuentaba, también ya no están. Ah, qué pena. Bueno, ya está. Dice que van a hacer va a reunir a todos los amigos de mi papá para que nos veamos, que el bar donde se reunían ya cerró. Y que bueno, va a tratar de organizar algo. Me dice, no sé, algo quizás más académico, una charla o algo así. Y he dicho, no, algo más informal. Así que vamos a ver. Recuerdo un sueño. Tenía 4 años y acababa de llegar de Francia con mi padre. Llevaba unos zuecos de cuero con taco de madera que sonaban fuerte. Fuimos al Parque de las Leyendas, el zoológico de Lima. Había muchísima gente. Yo quería ver a los monos y me escabullí entre la gente, y no sé cómo terminé en una jaula. Estaba emocionada porque así podía tocarlos. Eran monos pequeñitos, de esos que llaman frailes. Me puse a acariciarlos y a jugar con ellos, y uno se quedó mirándome muy fijamente. Tenía cara, ojos, manos de niño. Se acercó y me dijo: «Qué bonitos tus zapatos, qué bonito tu pelo tan corto, qué bonito cantas». Yo no había abierto la boca. De pronto, lanzó un aullido terrible de mono, me apretó el brazo y me dijo: «Te voy a matar, por chola, por chola, por chola».
Y entonces, después de pasar por una situación de agresión, de violencia, o sea, a mí me pegaron los invasores, me arrastraron. Tenía un abogado que era quien me estaba asesorando en ese momento. Me dijo que sí, que así se resolvían estos asuntos. Intentamos hablar con una persona de estas. Y fue horrible, ¿no? Porque ahí, si tú no sabes y si tú no te manejas en ese universo, te engañan a la primera, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que yo no, por ahí no podía, esa no era la vía por la que yo podía solucionar las cosas, ¿no? Entonces opté por iniciar un proceso judicial, que eso fue otra pesadilla. Recorro oficinas y pasillos en Lurín. A todos lados donde voy la gente se ofrece a ayudarme, como si mi cara delatara mi angustia y mi furia, mi independencia, o caminara con un cartel en la espalda con la inscripción invadida. Siento las miradas de soslayos, las sonrisas ávidas o la suspicacia, no vaya a ser que sea de la que trae problemas. Todos tienen cuentas que rendir. La voz corre como pólvora en esta tierra de nadie. Recuerdo un sueño. Una araña pasa el día agazapada en un rincón del techo. Está tejiendo. No la veo, está todo oscuro, pero la oigo de verdad, aunque no se mueva, aunque apenas se mueva y se haga la dormida. La escucho murmurar cosas incomprensibles, como un gruñido de vieja, un reproche. Vigila tu lengua, me dice, no digas nada, no hagas nada. Esto viene de lejos, vigila tu lengua. Cuando no se sabe usar los dedos, no uses la lengua. He llegado a un punto en que solo veo y escucho señales. O sea, los jueces los veías así, ¿no? Cubiertos así con los expedientes. Tú decías, pero aquí ¿cuánto van a resolver mi caso? ¿No? Y además era un ir y venir desde Lima hasta el juzgado, hasta el municipio, tratar de conseguir pruebas. Entonces yo me pasé 4 años en eso. Sí, me pasé 4 años tratando de resolver, solo tenía eso en mi cabeza. Y por supuesto, el proyecto de película quedó totalmente en un cajón. El proyecto de película quedó en un cajón. O sea, yo me había olvidado totalmente de eso. Y bueno, al cabo de 4 años, finalmente un juez me dio la razón y entonces gané el juicio. Pero el día me dijo que para entregarme el terreno necesitaba contratar a fuerza de choque, ¿no? O sea, matones. Porque ellos vuelven a ocupar tu terreno y entonces tienes que volver a iniciar un juicio. Y entonces, pues, bueno, yo hablo con mi abogado para ver cómo podemos resolver este asunto y mi abogado se lava las manos. Me dice que ya con la sentencia favorable él ya ha terminado su trabajo, pero me da el teléfono de un colega suyo que conoce de estos asuntos y me dice que lo llame de su parte. Así que yo llamo a esta persona y cuando hablo con él, pues me doy cuenta que es Jano, mi tío, el hermano de mi papá. Para mí el placer más grande es el mar. Estar ahí viendo el mar y viendo las sirenas.
quedamos en su casa, me citó en su casa. Fui a su casa, una casa en el Callao, y bueno, pues me encontré con un personaje, bueno, muy extraño, ¿no? Muy extraño. Me acuerdo de su casa, la sala que estaba totalmente cubierta con un montón de diplomas de todo tipo, con un montón de profesiones, con recortes de periódicos. Me acuerdo una foto del Che y al lado la Chicholina, el Papa Juan Pablo, Consoladores. Y en medio de todo esto me acuerdo ver las primeras fotos de mi abuelo. Y él no tuvo que decirme nada para que yo reconociera que se trataba de mi abuelo, ¿no? Se parecía muchísimo a mi padre. Mi papá era chachapoyano, de la zona del Amazonas, Lamu. Él fue de la Guardia Civil, mi papá. Pidió su cambio a Piura, a Sullana. Tenía como hobby los gallos. Los gallos, gallero. Tenía un montón de gallos. ¿Mi papá tenía contacto con tu papá? No. ¿Y cómo? No, escúchame. ¿Tu mamá no sabía? No sabía. Que tu padre tenía un hijo. Claro, ni yo, nadie sabía. Era un secreto entre él y su primo. Por Dios, por mi madre. ¿Y por qué? No sé. Mi viejo murió a los 88 en un accidente. ¿Cómo fue? Viniendo del Amazonas, yendo de la fiesta del señor de Gualamita, de que se desbarrancó el carro que venía de la Muluya para irse a Sullana, pues. Se desbarrancó el carro. Lo sacaron de ese precipicio y lo llevaron a Sullana y ahí lo enterraron. Mori en japonés significa bosque, pero mi abuelo nada tenía que ver con Japón. Era de Amazonas, del pueblo de los muertos, allí donde los antiguos habitantes, los chachapoyas, no se querían desprender de sus difuntos para no perder el vínculo. Y me dijo que bueno, que él podía ayudarme, que no me preocupara, que él podía contratar a la gente, que podía quedarme tranquila en ese sentido, que esto no era asunto de mujeres, entonces que lo mejor era que yo me fuera unos días fuera de Lima y mientras la cosa se calmaba, mientras que él resolvía todo esto, y que ya me avisaría cuando todo estuviera resuelto. Así que nada, pues bueno, yo me sentí un poco aliviada, en realidad me sentí bastante aliviada porque sentía que podía contar con él y ya está. Decidí tomarme unos días, le di un poder y irme de Lima, ¿no? Tomarme unas vacaciones. Me subo a un autobús y me voy hacia el norte, en busca del sol y de alguna playa en Tumbes, lo más lejos de Lima. No puedo dejar de pensar en Jano. ¿Por qué desapareció de nuestras vidas todo este tiempo? Y mi padre, el Mori, que nunca nos habló de mi abuelo, que nos decía siempre ser el primero, como si no existiera nada antes que él, como quien planta la bandera de una nueva república.
¿Supo mi padre que mi abuelo murió en un precipicio desbarrancado? Después de 13 horas de viaje, el autobús hace una parada en Sullana. Y recuerdo mi conversación con Jano. Busco su tarjeta en mi bolso y en ella aparece una dirección. No sé por qué, sin pensarlo, agarro mis cosas y me bajo del autobús. Me subo a un mototaxi y voy a la dirección que indica la tarjeta. Es una casona en venta. El número de teléfono de Jano está escrito en las paredes. Una vecina se acerca y trata de averiguar si estoy interesada en la casa. Y yo le pregunto quién vivía allí. Me responde que el señor Luis Mori, que allí tenía su galpón de gallos. Esta casa es de uno de sus hijos, me dice, del de Lima, que nunca viene. El otro vive allá abajito. Bajo la avenida Santa Rosa. Busco de casa en casa a la familia Mori. En una de ellas, un viejo me pregunta quién soy yo. Le digo que la nieta de Luis Mori. ¿Hija de quién? De Luis Mori, de Lima, le contesto. ¿Del de Lima? Me pide que lo acompañe. Cruzamos la calle y el viejo toca la puerta de la casa de enfrente y grita: ¡Luchito! 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 Y abre un hombre. Luchito, te presento a la hija de tu hermano, del que tuvo tu padre en la calle. Es tu sobrina legítima. Luchito me mira desconcertado. Se llama igual que mi padre y que mi abuelo, pero no habla. No sé cómo termino quedándome en casa de Lucho. Pizarro, el hombre que me llevó hasta allí, y Lucho me acomodan en el cuarto de mi abuelo. Y esa noche y las siguientes duermo en la que fue su cama. Una cama sostenida apenas por 3 patas. No me quiero mover mucho, me da miedo caerme. La casa es silenciosa y lo que más me preocupa es hacer ruido. No duermo bien. Lucho se despierta muy temprano. Lo escucho moverse por la casa. Abrir el caño, lavarse, juntar agua, desplazar cosas. Cuando me ve me sonríe. Me doy cuenta que en realidad estoy en casa de un desconocido. Cuando me dice algo no lo entiendo. No puede articular las palabras. Y se limita a sentir o negar con la cabeza. ¿Conociste a mi padre? No. ¿Sabías que se llamaba como tú? No. ¿No sabías nada de él? No. Me aferro a las paredes, los objetos, los muebles, esperando que me cuenten algo de mi abuelo desconocido. Lucho me muestra sus estampitas religiosas y consigo entender que esa noche soñó con la Virgen María. ¿Te decía algo?, le pregunto. Calma, calma.
Una noche llegó de nuevo Pizarro, el vecino de enfrente, trayendo unas cervezas y me dijo: una semana antes de que muriera tu abuelo, lo encontré llorando, lamentándose de la suerte con sus hijos. Ahí me contó de tu padre, de quien nunca se ocupó. Unos días después, lo encontramos colgado de una de las sogas con las que ataba a sus gallos, en el patio de su casa. Pizarro me cuenta que llevó el cuerpo a la morgue y cuando lo desnudaron, le encontraron una carta escondida en sus testículos. La leyó. En esa carta, mi abuelo pedía disculpas y repartía sus bienes. Al que nunca le di nada, le dejo la casa de la avenida Santa Rosa. Eso decía mi abuelo en su carta refiriéndose a mi padre. Pizarro me cuenta que cuando llegó Jano de Lima, esa carta desapareció y la casa de Santa Rosa pasó a su nombre. Jano se llevaba muy mal con su padre. Un día mi abuelo le puso una pistola en la cabeza. Después de la muerte de mi abuelo, Jano quiso quedarse con todo. Le quitó la pensión a su madre y la maltrataba. La mujer murió de una caída por las escaleras, una tarde que Jano estaba a solas con ella. Un día, me dice Pizarro, encontró a Jano en el suelo queriendo ahorcar a Lucho. Cuando lo vio, se levantó y se fue. Nadie quiere hablar de Jano. Todos le temen. Dicen que tiene contactos. Y los días que yo me quedé ahí, después de enterarme de toda esta historia, fueron días realmente de mucho miedo, ¿no? Porque yo tenía el temor de que Jano se apareciera en cualquier momento de la noche, porque me habían dicho que él tenía la llave de esa casa y que se aparecía así de un momento a otro, ¿no? Y entonces me decían que era una persona muy peligrosa, que tenía muchos contactos. Y entonces yo temía de que alguien le hubiera dicho que yo estaba ahí y que él pensara que yo estaba ahí para reclamar algo, ¿no? Y que se iba a aparecer en cualquier momento, ¿no? Entonces yo ya no dormía. Así que en cuanto pude, decidí irme y regresar, ¿no? Y cuando volví a Lima, pues tenía que encontrarme ahora con Jano, ¿no? Y tardé muchos días antes de llamarlo, porque no sabía cómo enfrentarme a él, ¿no? O sea, tenía miedo, pero a la vez tenía mucha rabia. Y al final me encontré con él, le pagué, me había resuelto lo del terreno, le di su plata y lo peor es que no pude decirle nada. No fui capaz de enfrentarlo y de decirle en su cara quién era, ¿no? Y que yo me había enterado de todo, ¿no? Y para mí lo más duro de esta historia no era tanto que le hubiera quitado a mi padre la casa, ¿no? Sino que le había quitado, lo que le había quitado en realidad era ese lazo, ese gesto que había tenido mi abuelo, ese último gesto, ¿no? Hacia mi padre, de reconocimiento, y que mi padre no se había enterado, ¿no? Aunque mi padre no hubiera querido la casa, pero que hubiera sabido ese gesto último de mi abuelo, ¿no? Y eso quedó enterrado y quedó en el silencio. Nadie lo supo, él no lo supo, ¿no?
se murió sin saberlo. La casa donde murió mi padre es ahora un edificio. Una casa nueva es como un cuerpo sin cicatrices. Hay algo de ajeno en estas paredes sin memoria, donde vendrá a latir el recuerdo.